La maleta cayó primero. Se volcó de lado sobre la arena del parque y derramó un pequeño zapato rosa y un suéter doblado sobre el suelo. Lo noté antes de notar el rostro de mi hija. Entonces escuché llorar a la niña. Fue en ese momento cuando mi corazón se detuvo. Me quedé paralizada al borde del parque, mirando fijamente a mi hija sentada en un banco junto a la orilla. Su cabello estaba ¿Qué es lo que revuelto. te preocupa, Sus pequeña? ojos, rojos e hinchados. Una niña pequeña, de no más de 4 años, se aferraba a su pierna como si temiera que el mundo fuera a arrebatársela. Despidieron. 2 maletas descansaban junto a ellas, raídas y cubiertas de polvo, como si las hubieran Súbete al arrastrado coche. desde lejos. Aquello no era unas vacaciones. No era una visita. Algo andaba muy mal. Avancé un paso, luego otro. Mis zapatos se hundían en la arena mientras me acercaba, con el pecho apretado y los pensamientos disparados. Había hablado con mi hija apenas 2 días antes. Me dijo que estaba ocupada en el trabajo. Me dijo que todo estaba bien. Me dijo que me devolvería la llamada más tarde. Mintió. Cuando por fin levantó la vista y me vio, su rostro palideció. «Mamá», susurró. La pequeña se giró para mirarme. Tenía los ojos de mi hija, grandes, oscuros, asustados. Solté el bolso y corrí hacia ellas. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, esforzándome por mantener la calma en la voz. «¿Por qué estás en el parque con maletas? ¿Por qué no estás en mi empresa?». Mi hija tragó saliva con dificultad. Le temblaban las manos. «Me despidieron», dijo. Las palabras me golpearon como agua helada. «¿Despedida?», repetí. «De mi empresa». Asintió despacio. Sentí que el estómago se me retorcía. No tenía ningún sentido. Yo era la dueña de esa empresa. La había construido desde cero. Nadie podía ser despedido sin mi autorización. «¿Quién te despidió?», pregunté. Desvió la mirada. «Mi suegro», dijo en voz baja. Dijo que mi linaje no era digno. Por un momento, el mundo enmudeció. Ya no escuché las olas. Ya no escuché a los niños jugando detrás de nosotras. Ni siquiera escuché el pequeño sollozo de la niña contra su pierna. Solo esas palabras. Mi linaje no era digno. Miré a mi hija. A la mujer que llevaba mi apellido. A la niña que se aferraba a ella como si fuera el único lugar seguro que le quedaba en el mundo. Entonces sonreí. No fue una sonrisa tierna ni amable. Fue una sonrisa tranquila. «Súbete al coche», dije con calma. «Es hora de que conozca a la jefa de verdad». Mi hija me miró sin entender. Y fue en ese instante cuando supe que esta historia iba a cambiarlo todo. 2 horas antes, yo no tenía la menor idea de que mi vida estaba a punto de partirse en 2. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Me desperté temprano, me preparé un té y me quedé junto a la ventana viendo salir el sol. Me gustaban las mañanas tranquilas. Me recordaban los años en que mi casa estaba llena de ruido, risas y puertas que se cerraban de golpe. Los echaba de menos. Echaba de menos a mi hija. Desde que se casó, se había ido distanciando. No de forma grosera ni cruel, solo tranquila, ocupada, cuidadosa con sus palabras. Me decía que era normal. Tenía una nueva familia ahora, un marido, nuevas responsabilidades. Aún así, algo en mi pecho siempre se sentía inquieto. Esa mañana, el teléfono vibró sobre la encimera. Un mensaje de mi asistente en la empresa. «Buenos días, señora Carter. Por favor, confirme si el aviso de despido de su hija fue autorizado por usted». Mi mano se paralizó. «¿Un aviso de despido?». Respondí de inmediato. «No». «¿De qué aviso habla?». Hubo una pausa, luego otro mensaje. «Su credencial de acceso fue desactivada ayer por la tarde. La solicitud provino del señor Thomas». El señor Thomas. El suegro de mi hija. Se me tensó la mandíbula. El señor Thomas era poderoso, adinerado, ruidoso. Le gustaba recordarle a todo el mundo que el apellido de su familia abría puertas. Cuando mi hija se casó con su hijo, insistió en ayudarla en su carrera. La introdujo en mi empresa,
no como un favor hacia mí, sino como una forma de mantener el control. Lo permití porque mi hija me lo pidió. Ese fue mi error. Agarré las llaves y salí de casa sin terminar el té. Mientras conducía, llamé a mi hija. Buzón de voz. Volví a llamar. Nada. Fue entonces cuando decidí ir al parque junto a la playa. Ella solía llevar allí a su hija en los días libres. Me dije que estaba siendo exagerada, que me dejaba llevar por el pánico. Pero las madres lo saben, y las abuelas lo saben todavía mejor. Cuando llegué y vi las maletas, supe que mis temores eran reales. Después de decirle que se subiera al coche, mi hija no se movió de inmediato. Miró hacia abajo, a la pequeña que se aferraba a su pierna. «Mamá», susurró, «creo que no entiendes». Me dijo que me fuera. No solo del trabajo. De la casa. De todo. Se me borró la sonrisa. «¿Qué quieres decir con todo?», pregunté. Tomó aire despacio. Dijo que avergoncé a la familia. Que nuestro apellido, tu apellido, incomodaba a la gente. Que debería estarles agradecida por haberme dejado entrar en su familia. La niña apretó más su abrazo. «¿Y tu marido?», pregunté despacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo detuvo. Eso dolió más de lo que esperaba. Me arrodillé frente a mi nieta. «Cariño», dije suavemente, «¿quieres venir a dar una vuelta en coche con la abuela?». Asintió sin decir nada. Con eso me bastó. Las ayudé a subir al coche. Cargué las maletas en el maletero yo misma. Al cerrarlo, me temblaban las manos, pero no de miedo. De rabia. Una vez en la carretera, la niña se quedó dormida en el asiento trasero. Mi hija miraba por la ventana en silencio. Dejé que el silencio se extendiera. A veces el silencio lo dice todo. Al cabo de unos minutos, ella habló. Dijo que la empresa no era realmente tuya, dijo. Que la había financiado él, así que tenía voz y voto. Solté una risa suave. Está muy confundido, dije. Se giró hacia mí. ¿Qué quieres decir? Mantuve los ojos en la carretera. Que lleva años mintiéndote. Y mintiéndose a sí mismo. Frunció el ceño. Mamá, por favor. Estoy agotada. No quiero otra pelea. Le apreté la mano. No va a haber ninguna pelea, dije. Va a haber una lección. No respondió. Todavía no lo sabía. Esa noche las traje a casa conmigo. Preparé sopa y pan caliente, la clase de comida que llena la habitación de abrigo. Mi nieta comió en silencio, levantando la vista entre cucharada y cucharada. «Aquí estáis seguras», le dije. Sonrió. Mi hija por fin se relajó lo suficiente como para llorar. Lloró en la mesa de la cocina mientras yo le frotaba la espalda como cuando era pequeña. Me lo contó todo. Cómo su suegro criticaba su ropa, su voz, su familia. Cómo controlaba su trabajo, su dinero, su tiempo. Decía que les debía todo. Que debería estar agradecida. Escuché. Sin interrumpir. Cuando terminó, lavé los platos despacio, con calma. Luego fui a mi despacho. Abrí la caja fuerte. Dentro había documentos que nadie más había visto jamás. Contratos, escrituras de propiedad, nombres, incluido el suyo. Volví a sonreír. La sonrisa tranquila. Antes de cerrar la caja fuerte, miré la foto sobre el escritorio. Era una imagen antigua. Yo, más joven, firme, de pie frente al primer edificio que compré en mi vida. La gente olvida fácilmente quién construye los cimientos. Ese es su error. Más tarde esa noche, cuando todos dormían, sonó el teléfono. Número desconocido. Contesté. «Señora Carter», dijo una voz masculina con suavidad ensayada. «Tenemos que hablar». Reconocí la voz de inmediato. «El señor Thomas». «No lo creo», respondí. Se rió. «Su hija es demasiado emocional», dijo. «Malinterpretó las cosas. Solo intentaba proteger a mi familia». «Deshaciéndose de la mía», dije. Hubo una pausa. «Se casó en una familia con posición», dijo.
Eso trae consigo ciertos estándares. Me recosté en la silla. ¿Y despedirla de mi empresa?, pregunté. Otra pausa. Supuse que lo entendería, dijo. Fue entonces cuando supe que aún no se había enterado. Todavía no. Hablaremos pronto, dije con calma. Muy pronto. Colgué antes de que pudiera responder. Luego abrí el portátil y empecé a prepararme. Si estás escuchando esto ahora mismo, este es el momento en que todo empieza a cambiar. Quizás pienses que esto es solo una cuestión de trabajo, de orgullo o de dinero, pero va mucho más hondo. Va de lo que sucede cuando la gente poderosa confunde la bondad con la debilidad. Y si alguna vez te has sentido pequeño, dejado de lado o al que le dijeron que no pertenecía, quédate conmigo. Esta historia es para ti. Cerré el portátil y me puse de pie. Al día siguiente, el señor Thomas aprendería la verdad. Pero primero necesitaba decidir cómo, porque cuando la jefa de verdad entra en una sala, la sala nunca vuelve a ser la misma. Y el señor Thomas no tenía la menor idea de lo que se le venía encima. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando los sonidos callados de la casa, el tic-tac del reloj en el pasillo, el zumbido suave del refrigerador, la respiración tranquila de mi nieta durmiendo en la habitación de al lado. Cada sonido me recordaba una sola verdad. Mi hija y su pequeña habían sido empujadas fuera como si no significaran nada, y el hombre que lo hizo creía que era intocable. Antes del amanecer me levanté y me vestí. Sin nada elegante. Solo una blusa limpia, pantalones oscuros y zapatos planos. La ropa que me ponía cuando hablaba en serio, cuando planeaba moverme con sigilo pero con firmeza. En la cocina preparé el desayuno como si fuera un día cualquiera. Huevos, tostadas, leche tibia para mi nieta. Mi hija entró despacio, con los ojos cansados e hinchados. Mamá, dijo suavemente, no tienes que hacer esto. Le puse un plato delante. Ya lo estoy haciendo, dije. Se sentó y rodeó la taza con las manos como si fuera lo único sólido en el mundo. ¿Y si empeora las cosas?, preguntó. ¿Y si usa su dinero, sus contactos, su poder? Me senté frente a ella. Eso es exactamente lo que intentará, dije. Y por eso tenemos que movernos primero. Me miró sorprendida. ¿Movernos? ¿Cómo? La miré a los ojos. Diciendo la verdad. Toda. A media mañana empezaron las llamadas. Un miembro del consejo, luego otro, luego una periodista con la que no había hablado en años. ¿Es cierto que el señor Thomas ha sido apartado de la toma de decisiones?, preguntó una. ¿Es cierto que hay una investigación interna?, presionó otra. Respondí con cuidado. Sí, dije, y pronto saldrá a la luz más información. Colgué y solté el aire despacio. Mi hija me observaba desde el sofá. Vas a hacerlo público, dijo. Voy a dejar que la verdad respire, dije. La gente como él se ahoga con eso. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, el señor Thomas estaba sentado en su despacho mirando una pantalla diferente. Una pantalla llena de pérdidas, cuentas congeladas, llamadas sin respuesta, reuniones canceladas. Su asistente permanecía de pie cerca, pálida. Señor, dijo, están tomando distancia. Él golpeó el escritorio con el puño. No pueden, respondió brusco. Me necesitan. Pero la sala no le respondió. Agarró el teléfono y llamó a su hijo. Dejaste que te pisotearan, le dijo con dureza. Hubo una pausa. Luego su hijo habló en voz baja. Me dijiste que estaba controlado. Que tenías todo bajo control. El señor Thomas apretó la mandíbula. Lo tengo, dijo. Solo necesito tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, respondió su hijo. La llamada terminó. Por primera vez, el señor Thomas sintió algo que no le resultaba familiar. Miedo. Esa tarde, mi abogado vino a casa. Dejó una carpeta gruesa sobre la mesa. Solicitudes de custodia de emergencia, dijo. Órdenes de protección. Declaraciones financieras. Mi hija temblaba mientras hojeaba las páginas. ¿Cuánto papeleo?, susurró. Es protección, corregí.
En papel y en la práctica. Entonces mi abogado me miró con seriedad. Hay un problema, dijo. Ladeé la cabeza. Él también presentó algo, continuó. Anoche. Mi hija levantó la vista de golpe. ¿Qué presentó?, preguntó. Ya sabía que la respuesta sería mala. Una denuncia, dijo el abogado con cuidado. Alega que usted es una influencia inadecuada, que la niña está siendo ocultada, que está manipulando la situación para tomar el control. Mi hija ahogó un grito. Eso es mentira, dijo. Yo la estoy protegiendo. Sí, respondió el abogado. Pero las mentiras pueden ser muy ruidosas. Me puse de pie. Entonces hacemos que la verdad sea más ruidosa. Esa tarde me senté sola en mi despacho. Abrí la caja fuerte por segunda vez en 2 días. Dentro había un último archivo que no había tocado. Informes médicos, notas de terapia, declaraciones de personas que habían trabajado en casa del señor Thomas. Cosas que esperaba no necesitar jamás. Pero la esperanza no protege a los niños. La verdad sí. Cerré la carpeta y hice una última llamada. Mañana por la mañana, dije al teléfono. Quiero que todo esté listo. No hubo vacilación al otro lado. Así será, dijo la voz. Esa noche, mientras arropaba a mi nieta en la cama, ella me miró. Abuela, preguntó en voz baja, ¿estamos en problemas? Le aparté el cabello de la frente con suavidad. No, dije. Estamos siendo valientes. Asintió, confiando en mí completamente. Apagué la luz y salí al pasillo. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes protegerla? Mañana todos sabrán quién eres de verdad. Apreté el teléfono en la mano, porque en ese momento lo comprendí. Mañana no era un asunto de tribunales. No era de negocios. Era de destruirme a mí. Y el señor Thomas estaba dispuesto a quemarlo todo para lograrlo. Los escalones del juzgado ya estaban llenos cuando llegamos. Cámaras, libretas, susurros. Noté que mi hija se tensaba a mi lado. Su mano tembló entre la mía. Lo hizo de verdad, susurró. Lo hizo público. Sí, dije con calma, porque quiere miedo, y el miedo hace que la gente se apresure. Nosotras no nos apresuramos. Subimos despacio los escalones, con mi nieta tomada de mi mano libre, sus pequeños dedos cálidos y confiados. Cuando se abrieron las puertas, el ruido nos siguió hacia adentro como una ola. Mantuve la cabeza alta. Dentro de la sala, el señor Thomas ya estaba allí. Sentado muy erguido, con esa seguridad que tienen los hombres que creen que el mundo todavía les pertenece. Bien vestido, con una sonrisa afilada y ensayada. Su abogado le susurraba algo al oído. Al otro lado de la sala, mi yerno evitaba mirarnos. Eso dolió más de lo que mi hija esperaba. Lo quise, susurró. De verdad lo quise. Le apreté la mano. El amor no justifica el silencio, dije. Entró la jueza, la sala se puso de pie, luego se sentó. Y así, sin más, comenzó la batalla. El abogado del señor Thomas habló primero. Construyó un cuadro muy cuidadoso, un abuelo preocupado, una niña confundida, una abuela usando el dinero y el poder para manipular a su hija y aislar a una familia. Habló despacio, con seguridad, como si cada palabra fuera un clavo bien clavado. El rostro de mi hija fue perdiendo el color. Entonces se levantó mi abogado y el ambiente de la sala cambió. No alzó la voz. No se apresuró. Narró los hechos con sencillez. Una mujer despedida sin autorización. Una niña amenazada. Mensajes, documentos, cronologías. Luego pronunció las palabras que hicieron que el señor Thomas se tensara. Solicitamos presentar pruebas. La jueza asintió. Mi abogado depositó la carpeta sobre el escritorio. Dentro había mensajes que el señor Thomas creyó que nadie habría guardado. Planes escritos con claridad y frialdad. Conversaciones sobre control, propiedad, sobre usar el nombre de una niña para influir en los negocios y silenciar a una madre. El abogado del señor Thomas se puso de pie de inmediato. Protesto,
dijo. La jueza levantó la mano. Denegado. Quiero verlo todo. La seguridad del señor Thomas se resquebrajó. Solo un poco. Entonces ocurrió algo inesperado. La jueza miró a mi hija. Señora Harris, dijo con gentileza, ¿desea usted tomar la palabra? Mi hija se quedó paralizada. Sentí como le subía el miedo como una marea. Me miró. Asentí. Se puso de pie. Su voz tembló al principio. Me dijo que no era digna, dijo. Que mi familia no pertenecía a este mundo. Que mi hija estaría mejor sin mí. La sala se quedó en silencio. Tragó saliva, pero no se detuvo. Me callé porque pensaba que pasaría. Me equivoqué. Las lágrimas le asomaron a los ojos, pero no dejó de hablar. Cuando alguien amenaza a tu hija, el silencio se convierte en peligro. Incluso el señor Thomas desvió la mirada. La jueza se recostó en su silla, pensativa. Levantamos la sesión para comer, dijo. Necesito tiempo para revisar esto. El mazo cayó. La gente se puso de pie. Las voces estallaron. Al salir al pasillo, una periodista se abrió paso entre la multitud. Señora Carter, llamó, ¿es cierto que está ocultando a su nieta? Me detuve. Me giré. No, dije con calma. La estoy protegiendo. Flash. Otra pregunta. ¿Es esto una venganza? Hice una pausa. Esto es responsabilidad, dije. Luego me alejé. En la sala de espera, mi hija se desplomó en una silla. No sé si puedo con esto, susurró. Me arrodillé frente a ella. Ya lo estás haciendo, dije. Al otro lado de la sala, mi yerno estaba junto a la ventana con el teléfono en la oreja. Tenía el rostro pálido. Cuando me vio observarle, terminó la llamada y se acercó. No sabía hasta dónde llegaría mi padre, dijo en voz baja. Lo estudié. Sabía suficiente, respondí. Abrió la boca para discutir. Luego la cerró. Quiero arreglar esto, dijo. Cuéntame cómo. Me erguí. Di la verdad, le dije. Toda. Asintió despacio. Lo haré, dijo, pero le costará todo. Volví la mirada hacia las puertas de la sala. Bien, dije, porque él ya intentó quitárnoslo todo a nosotras. Cuando el ujier nos llamó de vuelta al interior, el teléfono vibró. Un mensaje del señor Thomas. ¿Crees que esto se decide hoy? No es así. Lo guardé en el bolsillo. Porque ahora yo sabía algo que él no. La jueza estaba a punto de escuchar una voz más, una voz que podría destruirle. Y la pregunta ya no era si perdería. Era con qué fuerza caería. Cuando volvimos a entrar en la sala, el aire se sentía distinto. Más pesado, como si todos supieran que algo importante estaba a punto de ocurrir pero nadie supiera lo que costaría. La jueza tomó asiento y miró al frente. Antes de continuar, dijo, quiero tener claridad. Hay alegaciones de manipulación, amenazas y abuso de autoridad. Escucharé a un testigo más hoy. Mi yerno se removió en su silla. Despacio, se puso de pie. Yo hablaré, dijo. Un murmullo recorrió la sala. El señor Thomas se giró bruscamente. ¿Qué estás haciendo?, siseó. Su hijo no le miró. Caminó hacia el frente con las manos temblorosas, luego se serenó. Me llamo Daniel Harris, dijo, y necesito decir la verdad. Mi hija se tapó la boca con la mano. La jueza asintió. Continúe. Daniel tragó saliva. Mi padre lo planeó todo. El trabajo, el despido, la presión. Me dijo que si me mantenía callado, todo sería más sencillo. Me dijo que mi esposa entraría en razón. El señor Thomas se puso de pie. Estos son mentiras, espetó. La jueza levantó la mano. Siéntese. La voz de Daniel se quebró. Me dijo que la empresa acabaría controlándose a través del nombre de mi hija. Necesito decir la verdad. Continuó. Dijo que los lazos de sangre importan más que las personas. La sala enmudeció. Mi hija soltó un sollozo contenido. No lo detuve, dijo Daniel.
Y esa es mi vergüenza. La jueza se inclinó hacia adelante. ¿Su padre le instruyó para que se llevara a la niña? Daniel asintió. Sí. Dijo que así acabaría la disputa. Fue entonces cuando el señor Thomas perdió la compostura. «Estás destruyendo a esta familia», gritó. Daniel se giró hacia él. «Tú ya lo hiciste», dijo en voz baja. La jueza llamó al orden. Tomó notas con calma y con detalle. «Este tribunal considerará el testimonio», dijo. «Mañana se retomará la sesión para una resolución provisional». El mazo cayó. Mi corazón latía desbocado. Otra noche de espera. Afuera, los periodistas nos rodearon de nuevo. Me interpuse entre ellos y mi hija. «Hoy no hay preguntas», dije con firmeza. Una mujer llamó desde atrás. «Señora Carter, ¿le perdona?» No respondí. El perdón no era el asunto. La seguridad, sí. Esa tarde, de vuelta en casa, mi hija estaba sentada a la mesa de la cocina mirando la nada. «Nos eligió a nosotras», susurró. «Tarde, pero nos eligió». Me senté frente a ella. «La verdad no borra el dolor», dije. «Pero puede evitar que siga creciendo». Asintió despacio. Entonces sonó el timbre. Una vez, 2 veces. Mi cuerpo se tensó. Me acerqué a la puerta y miré por la ventana. No había nadie, pero cuando la abrí, había un sobre en el umbral. Sin nombre, sin remitente. Dentro, una sola hoja, copia de una transferencia financiera, reciente, de una suma considerable, y una nota escrita con letra cuidada. «Tú me enseñaste la paciencia. Ahora obsérvame usarla». El pecho se me encogió. Esto ya no era sobre el tribunal. Era sobre presión. Cerré la puerta y la eché con llave. En algún lugar ahí fuera, el señor Thomas estaba moviendo sus piezas. Y lo que acababa de hacer estaba pensado para hacernos daño antes de que amaneciera. No le mostré la nota a mi hija de inmediato. Algunas verdades necesitan el momento oportuno. Esa noche, después de comprobar que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, me senté sola en el despacho con el papel extendido ante mí. El monto de la transferencia era suficientemente grande para levantar sospechas. Y la cuenta de origen me resultaba conocida. Demasiado conocida. Estaba vinculada a uno de mis primeros socios, alguien a quien el señor Thomas jamás debería haber podido llegar, a no ser que llevara mucho más tiempo planeando esto de lo que yo creía. Doblé el papel con cuidado y lo devolví al sobre. Luego hice una llamada. «¿Moviste dinero hoy?», pregunté con calma. Hubo una pausa al otro lado. «No», dijo la voz. «¿Por qué?». Cerré los ojos. «Está tratando de fabricar una historia», dije. «Una muy sucia». La voz bajó el tono. «Entonces tienes que moverte más rápido». «Lo sé», respondí. «Empieza a revisar todo esta noche». A la mañana siguiente, la noticia estalló antes del desayuno. Mi hija se quedó paralizada frente a la televisión, con la mano tapándose la boca. Una periodista hablaba con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Fuentes aseguran que la empresaria Margaret Carter está siendo investigada por presuntas irregularidades financieras que involucran a familiares. Apagué la televisión. La voz de mi hija temblaba. «¿Eso eres tú?». «Sí», dije. «Y es una mentira». Me miró presa del pánico. «Lo van a creer», susurró. «La gente siempre cree la historia más ruidosa». Puse las manos sobre sus hombros. «Entonces contamos una mejor. Con pruebas». A media mañana, el teléfono no paraba de sonar. Socios, viejos amigos, voces nuevas que fingían ser cordiales. Un mensaje destacó sobre todos los demás, del señor Thomas. «Deberías haberte quedado callada». No respondí. En su lugar, abrí el portátil y revisé registros que se remontaban a años atrás. Auditorías limpias, rastros claros, pruebas. Pero mientras trabajaba, algo no encajaba. Demasiado ordenado. Demasiado rápido. Revisé un archivo más. Y se me heló la sangre. Faltaba una firma. La mía.
Me recosté despacio en la silla. No solo mintió, dije en voz alta. Falsificó. Por la tarde llegó mi abogado con prisa. Están pidiendo una vista de emergencia, dijo. Para hoy. Los ojos de mi hija se abrieron. ¿Tan pronto? Quieren verte temblar, respondió él. Los errores llegan más fácil así. Asentí. No les voy a dar ninguno. En el juzgado, la tensión era densa. El señor Thomas estaba sentado con su abogado, tranquilo otra vez, seguro otra vez. Me dedicó una breve inclinación de cabeza, como si compartiéramos un secreto. La jueza revisó los documentos en silencio. Luego levantó la vista. Estas alegaciones son graves, dijo. Señora Carter, ¿las niega? Sí, dije con firmeza. Y puedo demostrar que son fabricadas. El señor Thomas esbozó una leve sonrisa. Su abogado se puso de pie. Solicitamos revisión inmediata de todas las cuentas relacionadas con la menor, dijo. Por su protección. Mi hija ahogó un grito. Me levanté. No la van a usar como escudo, dije. La jueza levantó la mano. Yo decidiré lo que procede. Luego hizo una pausa. Hay un detalle, continuó. Una firma parece autorizar esta transferencia. Tomé aire. Esa firma no es mía, dije. Es una falsificación. La sala se agitó. El señor Thomas se recostó en su silla sin dejar de sonreír. Afirmación muy atrevida, dijo su abogado. ¿Puede demostrarlo? Le miré directamente. Sí, dije. Pero no hoy. La jueza frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque la prueba está de camino, dije. Y cuando llegue, lo cambiará todo. La jueza me observó. Este tribunal esperará, dijo. 24 horas. El mazo cayó. Afuera, mi hija me agarró del brazo. ¿Y si no llega?, susurró. La miré a los ojos. Llegará, dije, porque él cometió un error. Me miró desesperada. ¿Qué error? Eché una última mirada a las puertas del juzgado. Se apresuró, dije. Y los que se apresuran dejan rastros. Esa noche, mientras estaba junto a la ventana, el teléfono vibró. Un mensaje de un número que no conocía. Sé quién falsificó la firma. Pero ayudarte me pone en peligro. El corazón me dio un vuelco. Escribí despacio. Quedo contigo. Te protegeremos. Aparecieron 3 puntos suspensivos, luego desaparecieron. Luego llegó un último mensaje. Mañana por la mañana. Si no me siguen. Guardé el teléfono y me quedé mirando la oscuridad, porque alguien estaba dispuesto a hablar. Y si decía la verdad, el mundo entero del señor Thomas estaba a punto de derrumbarse. Llegué pronto, más pronto que nunca en mi vida. La cafetería estaba en una calle tranquila, del tipo que la gente elige cuando no quiere llamar la atención. Elegí una mesa en el fondo, con la espalda contra la pared y los ojos en la puerta. Pedí un té que no llegué a beber. Cada sonido parecía más alto de lo normal. Una silla arrastrándose. Una taza chocando. El tintineo de la puerta. Volví a mirar el teléfono. Sin mensajes nuevos. Me dije que respirara. Pasaron 10 minutos. 15. Justo cuando empezaba a pensar que la persona había cambiado de opinión, se abrió la puerta. Entró una mujer. Tenía pinta de cansada, no de desaliñada ni de descuidada, sino cansada de ese modo profundo que da cargar demasiado tiempo con un secreto. Recorrió la sala con la mirada una sola vez y me encontró. Vaciló, luego se acercó. ¿Señora Carter?, preguntó en voz baja. Sí, dije. Siéntese, por favor. Se sentó. Le temblaban las manos mientras las rodeaba con la taza. Me llamo Ellen, dijo. Trabajé para el señor Thomas. No la interrumpí. Me encargaba de los documentos, continuó. Transferencias, autorizaciones, archivos confidenciales. El pecho se me apretó. ¿Viste la firma?, dije. Asintió. Me dijo que la añadiera, susurró.
Me dijo que usted lo había aprobado verbalmente. Que era urgente. ¿Y le creíste? Pregunté con suavidad. Tragó saliva. No, dijo. Pero me recordó mi contrato, la cláusula de confidencialidad, las penalizaciones. Me incliné hacia adelante. ¿La falsificó él? Pregunté. Asintió de nuevo. Sí. La palabra cayó como una piedra. ¿Tienes pruebas? Pregunté. Metió la mano en el bolso despacio y sacó una memoria USB pequeña. Todo, dijo. Correos electrónicos, marcas de tiempo, instrucciones. Copias del archivo original antes de que lo modificaran. Mantuve las manos quietas. ¿Por qué me ayudas? Pregunté. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque me dijo que si esto salía adelante, susurró, iría a por la niña después. Con eso bastó. Eso cruzaba todas las líneas que quedaban por cruzar. Guardé la memoria USB en el bolsillo. No estás sola, dije. Te protegeremos. Negó con la cabeza. Ya sospecha de mí, dijo. Si se entera de que me reuní contigo. No se va a enterar, dije con calma. No hoy. Me miró, buscando algo en mi rostro. ¿Me lo prometes? Preguntó. No hago promesas a la ligera, dije. Pero tampoco las rompo. Asintió. Luego se levantó deprisa. Tengo que irme, dijo. Si alguien pregunta, yo nunca estuve aquí. Se marchó sin mirar atrás. De camino a casa, llamó mi abogado. ¿Lo conseguiste? Preguntó. Sí, dije, y es limpio. Soltó el aire. Bien, dijo, porque acaba de presentar otra solicitud. Apreté el volante. ¿De qué tipo? Pregunté. Una petición para colocar a la menor bajo tutela temporal, dijo, alegando inestabilidad en tu hogar. El corazón me dio un golpe seco. ¿Cuándo? Pregunté. Esta tarde, respondió. Revisión de emergencia. No dije nada durante un momento. Entonces estaremos listas. Al llegar a casa, mi hija estaba doblando ropa. Están diciendo cosas en internet, dijo. La gente está especulando, comentando, juzgando. Le tomé las manos. Mírame, dije. Este ruido termina hoy. Asintió, esforzándose por mantenerse firme. Besé la frente de mi nieta mientras jugaba en el suelo, ajena a lo cerca que había estado el peligro. Luego fui a mi despacho y conecté la memoria USB al ordenador. Los archivos se abrieron. Fechas, mensajes, instrucciones. Un correo destacó sobre los demás. Asunto: proceder sin consentimiento. Yo me encargo de las consecuencias. Remitente: el señor Thomas. Mi nombre escrito debajo. No eran mis palabras. No era mi consentimiento. Era mi prueba. Esa tarde en el juzgado, la sala estaba de nuevo abarrotada. La jueza parecía cansada. Esto ha escalado con rapidez, dijo. El abogado del señor Thomas habló con fluidez. Estamos preocupados por el bienestar de la menor. Dado el caos financiero y el clima emocional. Me puse de pie. El caos fue fabricado, dije, y puedo demostrarlo. La jueza me miró. Eso dijo ayer, dijo. ¿Tiene ahora las pruebas? Sí, dije. Y tengo un testigo. El señor Thomas se giró bruscamente. Por primera vez, su calma se resquebrajó del todo. ¿Quién?, exigió. No le respondí. Miré a la jueza. Está esperando fuera, dije. La jueza asintió una sola vez. Que pase. La puerta lateral de la sala se abrió. Unos pasos resonaron en el suelo. Alguien entró. El rostro del señor Thomas se vació de color. Porque la persona que estaba allí de pie era la última que él habría imaginado dispuesta a hablar. Y mientras levantaba la mano derecha para prestar juramento, supe que ese momento lo decidiría todo. Una sola verdad, una sola voz, y para él ya no había ningún lugar donde esconderse. La sala se hizo más pequeña cuando Ellen ocupó el estrado. No porque el espacio cambiara, sino porque la verdad hace eso,
Aprieta, no deja que las mentiras respiren. Ellen levantó la mano y juró decir la verdad. Le tembló la voz, pero no vaciló. Trabajé directamente bajo las órdenes del señor Thomas, dijo. Durante 6 años. El señor Thomas miraba al frente con la mandíbula apretada. Ellen continuó. Me instruyó para alterar documentos. Me dijo que añadiera el nombre y la firma de la señora Carter para autorizar una transferencia que ella jamás había aprobado. Un estremecimiento recorrió la sala. ¿Vio usted a la señora Carter firmar algo?, preguntó la jueza. No, dijo Ellen con claridad. Nunca lo hizo. El abogado del señor Thomas se levantó de un salto. Protesto. Esta testigo ha incumplido un acuerdo de confidencialidad. La jueza no pareció impresionada. La confidencialidad no protege el fraude, dijo. Siéntese. Los hombros de Ellen se relajaron apenas un poco. Siguió hablando. Dijo que el objetivo era crear dudas. Hacer que pareciera que la señora Carter era inestable e imprudente. Dijo que una vez conseguido eso, el asunto de la custodia sería más fácil de impugnar. Mi hija soltó un jadeo. Sentí como me apretaba la mano con más fuerza. La voz de la jueza era serena pero firme. ¿Mencionó el señor Thomas a la menor de forma directa? Ellen asintió. Sí. Dijo que la niña era un punto de presión. Esa fue su palabra exacta. La sala quedó en silencio. Incluso los periodistas dejaron de escribir. El señor Thomas se levantó de golpe. Esto es una mentira, gritó. Ella intenta protegerse. La jueza alzó la voz por primera vez. Basta, dijo. Otro arrebato y será retirado de la sala. El señor Thomas volvió a sentarse, respirando con dificultad. Lo observé con atención. La seguridad había desaparecido. Era un hombre que veía cómo el relato que había construido se derrumbaba en público. Mi abogado se ¡Esto es levantó una mentira! a continuación. ¡Hola en la sala! Presentamos los archivos originales, dijo, entregando los documentos al secretario judicial. Las marcas de tiempo confirman que las modificaciones se realizaron cuando la señora Carter estaba fuera del país. La jueza estudió los papeles con detenimiento. Luego me miró. Señora Carter, dijo, ¿autorizó usted alguna transferencia relacionada con esta menor o con estas cuentas? No, dije. Nunca. Asintió una vez. Luego se dirigió a mi hija. Señora Harris, ¿está usted solicitando protección para su hija frente a cualquier interferencia futura? Mi hija se puso de pie. Sí, dijo. De cualquiera que intente controlar su vida a través del miedo. La jueza tomó nota. Luego se recostó en su silla y se quitó las gafas. Este tribunal ha escuchado suficiente por hoy, dijo. Basándose en las pruebas y el testimonio, la custodia temporal permanece con la madre. Se suspende toda intervención de terceros. El alivio atravesó a mi hija como aire después de ahogarse. Pero la jueza no había terminado. Habrá una revisión adicional, continuó, que incluirá una investigación penal sobre la falsificación de documentos y coacción. El rostro del señor Thomas se puso blanco. Penal. Esa palabra lo cambiaba todo. Afuera del juzgado, las cámaras volvieron a destellar. Mantuve a mi hija cerca mientras pasábamos. Alguien gritó, «Señora Carter, ¿qué ocurre ahora?» Me detuve. Lo que ocurre ahora, dije con calma, es la rendición de cuentas. Si estás escuchando esto ahora mismo, este es el momento en que hablar importa. Cuando la verdad por fin sale a la luz, solo permanece si hay gente que la sostiene. Si esta historia te mueve, recuerda darle a me gusta, comentar y suscribirte. Ayuda a que voces como esta sigan siendo escuchadas. Esa tarde, de vuelta en casa, el teléfono sonó. Números desconocidos. Contesté. Esto no ha terminado, dijo una voz masculina en voz baja. Lo has humillado. No pregunté quién era. No lo humillé yo, respondí. Él mismo se rebeló. La línea se cortó. Me quedé junto a la ventana observando la calle. La victoria se sentía cerca. ¿Demasiado cerca?
Porque hombres como el señor Thomas no se detienen cuando pierden en un tribunal. Se detienen cuando creen que ya no les queda nada que perder. Y empezaba a temer lo que podría hacer a continuación. El silencio que siguió a esa llamada era peligroso, no tranquilo, no sereno, sino peligroso. Volví a cerrar las puertas con llave aunque ya estaban cerradas. Comprobé las ventanas 2 veces. Luego me quedé quieta en el pasillo, escuchando. Mi nieta dormía en paz, abrazando su osito de peluche. Mi hija estaba en el sofá mirando la pared como si tuviera miedo de parpadear. ¿Quién era?, preguntó en voz baja. Alguien que tiene miedo, dije. Y la gente con miedo toma malas decisiones. Asintió, pero le seguían temblando las manos. Esa noche casi no dormí. Cualquier sonido me despertaba, un coche pasando, un perro ladrando, una rama rozando la ventana. Seguía oyendo las palabras que Ellen había dicho en el tribunal. Un punto de presión. Así era como él veía a los niños, como herramientas. Y las herramientas se rompen. A la mañana siguiente, la noticia estaba en todas partes. No la mentira esta vez. La verdad. Los titulares hablaban de documentos falsificados, de abuso de poder, de investigaciones abiertas, de socios tomando distancia. El nombre del señor Thomas ya no se imprimía con respeto. Se imprimía con interrogantes. Mi hija leía la pantalla en silencio. Por fin lo están diciendo en voz alta, susurró. Sí, dije, porque cuando una persona habla, las demás se sienten a salvo para seguirla. Como si fuera una señal, el teléfono volvió a sonar. Y de nuevo. Y otra vez. Exempleados, antiguos asistentes, personas que habían callado durante años. Yo vi cosas, dijo uno. Me dijeron que no preguntara, dijo otro. Cada llamada añadía peso. Cada historia sumaba verdad. Y en medio de todo ese ruido, el señor Thomas estaba perdiendo el control. Por la tarde llamó mi abogado. Le han notificado formalmente, dijo. Los investigadores están solicitando expedientes. Bien, dije. Hubo una pausa. Hay algo más, añadió. Se me apretó el estómago. Presentó una contrademanda. No contra ti, dijo el abogado. Cerré los ojos. ¿Contra quién?, pregunté. Contra tu hija, dijo. Alegando alienación, alegando que le ha puesto a la niña en contra de él y de su familia. Mi hija se quedó sin color cuando se lo conté. Yo nunca hice eso, susurró. Yo la protegí. Lo sé, dije. Y lo demostraremos. Pero por dentro sentí un miedo nuevo, porque esto ya no era solo sobre dinero ni sobre orgullo. Era sobre destrozar a mi hija. Esa tarde mi yerno apareció solo. Sin ira, sin gritos. Solo con arrepentimiento. Lo terminé, dijo en voz baja desde el porche. Con mi padre. Con todo. Mi hija lo miró fijamente. Lo terminaste demasiado tarde, dijo. Asintió. Lo sé, respondió. Pero necesito que escuches esto. Está desesperado. Culpa a todos. Dijo que si cae, no caerá solo. Avancé un paso. ¿Dijo cómo?, pregunté. Dudó. Mencionó algo sobre un fideicomiso antiguo. Algo vinculado a los primeros tiempos de la empresa, algo que podría confundir la titularidad. El corazón me dio un salto. El fideicomiso antiguo. El que no había pensado en años. Le di las gracias y cerré la puerta con suavidad. Luego fui directamente a mi despacho, directamente a la caja fuerte. Saqué el archivo más antiguo que había dentro, el del principio de todo. Al leer la primera página, las manos empezaron a temblarme. Enterrada en ese fideicomiso había una cláusula que había olvidado, una cláusula que todavía podía ser retorcida si caía en manos equivocadas. Y de pronto lo comprendí. El señor Thomas ya no intentaba ganar. Intentaba quemarlo todo. Incluido el futuro que yo creía haber asegurado. Y si no actuaba deprisa, el siguiente movimiento no se produciría en un tribunal. Ocurriría en un lugar mucho más personal. No le dije a mi hija lo que había encontrado de inmediato.
El miedo se contagia más rápido cuando se comparte antes de tiempo. Me senté sola en el despacho con el documento del fideicomiso abierto delante de mí, leyendo las mismas líneas una y otra vez. Las palabras eran simples, escritas décadas atrás, cuando yo confiaba más en las personas que en los sistemas. En caso de disputa, la autoridad provisional podrá transferirse a un responsable designado por consenso. Consenso. Esa sola palabra era la grieta que el señor Thomas intentaba forzar. Si lograba confundir a suficientes personas, asustar a suficientes socios e inundar la situación de ruido, podría alegar que no había un liderazgo claro. Y en el caos, la voz más alta suele ganar. Cerré el archivo despacio. Esta vez no, susurré. A la mañana siguiente hice llamadas que había evitado durante años. Socios de la primera hora, inversores discretos, personas que valoraban la estabilidad por encima del espectáculo. Necesito que escuchen, les dije, no los rumores. Los hechos. Algunos dudaron. Algunos estaban enfadados. Pero ninguno dijo que no, porque en el fondo todos sabían quién había construido los cimientos. Al mismo tiempo, el señor Thomas también se movía. Me enteré cuando el teléfono sonó justo después del mediodía. Está convocando una reunión de emergencia, dijo mi abogado. Alega incertidumbre en el liderazgo. ¿Dónde?, pregunté. En la sede original, respondió. El edificio antiguo. Por supuesto. El lugar donde todo empezó. El lugar lleno de memoria. No estaba atacando solo a la empresa, estaba atacando mi pasado. Fui sola. Sin cámaras, sin anuncios. Al entrar en el viejo edificio, el olor me golpeó primero. Madera, Consenso. papel, tiempo. En ese pasillo había firmado mi primer contrato. En esa oficina había llorado después de mi primer gran fracaso. Y ahora el señor Thomas estaba allí, rodeado de personas que parecían inseguras, asustadas, confundidas. Sonrió al verme. Ha venido, dijo. Siempre vengo, respondí. Alzó la voz para que toda la sala lo oyera. Necesitamos orden, dijo. Este caos está perjudicando a todos. Me adelanté. No, dije. Sus mentiras son las que perjudican. Murmullos se extendieron por la sala. Levantó una carpeta. Este fideicomiso otorga autoridad en momentos como este, dijo. Y momentos como este necesitan manos firmes. No discutí. Simplemente saqué mi propia carpeta. Y consenso, dije con calma. Deposité los documentos sobre la mesa, declaraciones firmadas, votos claros, confirmaciones. Uno a uno, las personas fueron hablando. Estoy con ella. Ella construyó esto. Nosotros nunca le autorizamos. La sonrisa del señor Thomas se desvaneció. El teléfono le vibró. Lo comprobó, y lo volvió a comprobar. Su rostro cambió. ¿Qué pasa?, preguntó alguien. No respondió. Porque en ese preciso momento, otro mensaje se estaba propagando, uno que él no podía detener. Una notificación formal. Los investigadores acababan de congelar sus cuentas personales. La sala enmudeció. Me miró. Esto lo has planeado tú, dijo. No, respondí. Tú lo forzaste. Esa tarde, mientras conducía a casa, el cielo oscureció deprisa. Demasiado deprisa. Sonó el teléfono. Era mi hija. Mamá, dijo sin aliento. Ha venido a casa. El corazón me dio un vuelco. ¿Cuándo?, pregunté. Ahora mismo, dijo. No entró. Solo se quedó mirando la puerta. ¿Dijo algo?, pregunté. Sí, susurró. Dijo, si no puedo controlar el futuro, no lo controlará nadie. Apreté el volante con fuerza. Ya voy, dije. Mientras aceleraba, un solo pensamiento me rondaba la mente. Esto ya no era sobre documentos. Era sobre un hombre que lo había perdido todo. Y esa clase de hombres son los más peligrosos de todos, porque cuando dejan de temer las consecuencias, el daño real comienza. Conduje más rápido de lo que debía.
Cada semáforo en rojo se sentía como un enemigo. Cada segundo se estiraba demasiado. No podía dejar de oír la voz de mi hija, temblorosa y asustada, contándome que él se había quedado parado afuera mirando la puerta. Sin llamar. Sin gritar. Solo mirando. Ese tipo de silencio nunca es inofensivo. Cuando entré en el camino de acceso, los coches patrulla ya estaban allí. Las luces azules y rojas bañaban la casa y la hacían parecer irreal, como una pesadilla de la que todavía no había despertado. Salí del coche y corrí. Mi hija estaba en el porche, envuelta en una manta, con mi nieta en brazos. La pequeña tenía la cara hundida en el hombro de su madre. «Está bien», dijo mi hija en cuanto me vio. «Está bien». Las abracé a las ¡Ya dos, estoy aquí! con los brazos bien apretados ¡Mi amor! alrededor de sus cuerpos temblando. «¿Qué pasó?», pregunté. Un agente de policía se acercó. «No entró en la propiedad», dijo. Pero los vecinos reportaron que estaba merodeando, hablando por teléfono y que se negaba a marcharse. Al principio dijo que lo había perdido todo, susurró mi hija. Dijo que nada de esto habría pasado si yo me hubiera quedado callada. Cerré los ojos. Ahí estaba. La verdad desnuda. Más tarde esa noche, después de que los agentes se fueran, me senté en la mesa de la cocina con mi hija. Mi nieta dormía arriba, por fin tranquila. Tuve tanto miedo, dijo mi hija. Por ella. Por ti. Por todos nosotros. Le tomé las manos. Fuiste valiente, dije. Hablaste cuando el silencio habría sido más fácil. Asintió, con las lágrimas cayéndole despacio por las mejillas. Pensé que si aguantaba, acabaría, dijo. Pero solo empeoraba. Esa es la lección, dije en voz baja. El silencio no nos protege a nosotras. Protege a quienes nos hacen daño. El teléfono vibró de nuevo. Era mi abogado. Han emitido la orden de arresto, dijo. Por falsificación de documentos, coacción e intimidación. Sentí que el pecho se me aflojaba. ¿Dónde está?, pregunté. Se entregó, respondió el abogado. Hace una hora. Miré a mi hija. Ha terminado, dije en voz baja. Ella no sonrió. Todavía no. Al día siguiente, el mundo se sentía más callado. No tranquilo, sino asentado. Los informativos lo confirmaron. El señor Thomas había sido detenido. Su influencia desapareció casi de la noche a la mañana. Quienes antes lo alababan ahora fingían no haberle conocido nunca. El poder es ruidoso cuando sube, pero muy silencioso cuando cae. Esa tarde mi yerno vino por última vez. Estaba en el umbral con los ojos enrojecidos. Hoy perdí a mi padre, dijo. Mi hija respondió antes que yo. No, dijo. Lo perdiste cuando elegiste el silencio. Él asintió despacio. Lo entiendo, dijo. No voy a seguir peleando por nada. Se fue sin decir una palabra más. Observé a mi hija cerrar ella misma la puerta. Sus manos estaban firmes. Esa noche, mientras estaba junto a la ventana, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Alivio. Pero también responsabilidad. Porque los finales solo tienen significado si llevan a un cambio, y al día siguiente decidiríamos qué aspecto tendría ese cambio. 6 meses después, el parque se veía diferente. No porque hubiera cambiado él, sino porque habíamos cambiado nosotras. Mi hija estaba sentada en el mismo banco donde la había encontrado con las maletas y el miedo en los ojos. Esta vez reía mientras mi nieta corría por la arena, sus pequeños pies levantando alegría en lugar de polvo. Sin maletas. Sin lágrimas. Solo vida. Todavía pienso en aquel día, dijo mi hija en voz baja. Lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Asentí. Y lo fuerte que fuiste, añadí. Sonrió. No me sentí fuerte, dijo. Me sentí aterrorizada. Así es el valor, respondí. La empresa volvió a prosperar. Estable y limpia. Liderazgo claro, límites claros, sin sombras ni silencios. El señor Thomas aceptó un acuerdo. Su nombre fue desapareciendo de los titulares,
reemplazado por algo mucho menos poderoso. Una advertencia. Mi nieta empezó el colegio ese otoño. Dormía de un tirón. Se reía con facilidad. Los niños sanan cuando se les protege. Y mi hija se erguía más alta, hablaba con más fuerza, se elegía a sí misma. Una tarde se giró hacia mí y dijo: «Mamá, gracias por creerme cuando nadie más lo hacía». Le tomé el rostro entre las manos. «Creí en ti porque te conozco», dije, «y porque nadie tiene derecho a decidir tu valor excepto tú». Me abrazó con fuerza. Si estás escuchando esto ahora mismo, recuerda esta historia. Recuerda que el poder construido sobre el miedo siempre se derrumba. Recuerda que el silencio nunca es neutral. Y recuerda que proteger a las personas que amas nunca es venganza. Es responsabilidad. Si esta historia te tocó, si te recordó tu propia fortaleza o la de alguien que quieres, no olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que historias como esta lleguen a quienes más las necesitan. Porque a veces la jefa de verdad no es la voz más ruidosa en la sala. Es la que se levanta cuando más importa.